Hola, soy Guillermo Ganga, diseñador escénico de larga trayectoria. Eh, eso, eso. Soy Ricardo Gaete, actor, director, mimo contemporáneo y además fundador de Escena Física, la Escuela y Compañía Internacional de Teatro Corporal, la cual nace en Londres el año 2007 y luego trasladado acá como escuela, cofundada junto al maestro Ángel Elizondo, y durante estos últimos 15 años con la escuela y la compañía que conformamos. Buenas tardes, Willy. Buenas tardes, Ricardo. Doy la cordial bienvenida a esta conversación que vamos a tener para el canal de YouTube de Somos Tramadé. Quisiera agradecerles por el espacio y por acceder a reflexionar sobre el proceso creativo de la obra acá, el proceso El laberinto de la justicia. Quisiera partir preguntándote, Ricardo, primero que nos presentaras a la compañía, quiénes integran la compañía Escena Física y cuándo surge. A ver, la compañía surge en Londres con la obra Edipo, que fue un unipersonal, el primero que hice, donde lo integraban la madre de mi hijo, Frauke Imke, y un equipo, digamos, de colaboradores, y Carmen Amigo también, y Amadeo Rosenheim como músicos e intérpretes. Y luego, en Santiago de Chile, hace 15 años, cuando con Ángel Isondo fundamos la escuela, comencé a reunir un equipo que fueron justamente mis maestros, en este caso el maestro Guillermo Ganga, que además hoy es premio presidente de la República por su trayectoria, dando clases prácticamente en todas las universidades, también en la escuela de teatro donde estuve. Y luego de eso comencé a formar un equipo interdisciplinario porque fui como descubriendo un poquito el lenguaje poco a poco de lo que yo venía después de haber estudiado el mismo corporal dramático de Club en Londres. Y la conforman Jorge Martínez, músico y para mí cofundador del Teatro del Silencio de Mauricio Celedón, por allá por los años 89-90. Se integran también luego Rafael Enríquez, quien realiza la caracterización de la segunda obra de Kafka, Super Primate, y luego también comienza a realizar todo lo que es lo audiovisual, siendo él también actor. Después también se integran en el diseño teatral Catherine Ramos, quien está en España en estos momentos, en todo lo que es el calzado, que es muy importante para nosotros, y hoy realizando lo que es la producción, digamos, ejecutiva, Brisa Valenzuela, compañera mía, y también luego se integran Heraldo Araya, como le conocemos todos Lolo, y ahí conformamos como un equipo donde estamos trabajando y también nos asesora en algunos elementos de la dirección, muchas veces el maestro Ramón Núñez. Pero entre todos conformamos esta compañía y conformamos lo que es CAP, el proceso como trilogía también. Perfecto. Y cuéntame cuáles son las tres obras que conforman la trilogía y por qué fueron creadas en ese orden. Ya, mira, primero nosotros comenzamos trabajando en la Willy el año 2000. Bueno, Willy Ganga es el profesor más antiguo hoy de la escuela. No es el más viejo, no es el más antiguo de la escuela. 11 años ya en la escuela. Y comenzamos trabajando con la primera obra que fue La Metamorfosis. Pero pensamos que era esta obra, que era La Metamorfosis. Yo sentía que era la obra más idónea como para volver a Chile y presentar lo que trabajaba yo con un teatro que es físico, que es corporal y visual especialmente. Eh, y yo siempre digo que para mí la plástica está entregada desde el diseño, pero también desde el cuerpo que entrega la plástica. Después decidimos cómo hacer una trilogía. Dijimos, ¿por qué no hacer 3 obras de Kafka? Y tomando, digamos, para mí una referencia de la obra que dirigió Luis Ureta con el Teatro de la Puerta y protagonizada por Rosana Naranjo, que fue El Informe para una Academia, obra que a mí me inspiró mucho en el año 97. Decidí tomar esta segunda obra de Kafka con Primate y Informe para una Academia, dramaturgia, la cual surgió entre el máster que hice en España y luego la escena acá. Y finalmente, durante 2 años macerando, voy a contarlo acá, 2 obras. Una que tenemos hace 4 años, con el maestro Willy Ganga, que tenemos un hambre enorme de morder a yugular, que es Nosferatu.
Pero esta obra tenía que esperar hasta terminar la trilogía y la terminamos con K, el proceso. Y eso, digamos, son las 3 obras que forman la trilogía de K. Son Nosferatu estaría pendiente. Nosferatu está pendiente 2016. Hay un Pero compromiso. estamos súper 2016. atrasados porque han habido 4 años. hartos vampiros y Nosferatu antes que nosotros ahora. Sí. En este momento hay 2 dando Sí. que está la de la Manuela Oyarzún, Mm. que dicen que es muy fantástico. Vampir. Vampir. Y está lo que dirigió el Manuel Peña, era el Teatro Astablo, Sí, Drácula. Drácula. Exacto. Y el año pasado hicieron otro. Sí. Claro. Entonces Pero- está como muy de moda, pero nosotros estamos llegando atrasados. Como la cosa. O a tiempo, o a tiempo. No somos de la Yo les digo que nocturna. estamos antes que engorde. Si no hay sonado, Sí, un vampiro guatón no tenemos sitio. Parece como un living paper, ¿no? Así como, Claro. pero nos estamos inspirando en justamente bastante en lo que es ese personaje romántico Pero eh, no lo cuento más, no, de la oscuridad y los hombres. no se cuentan los proyectos. Nada más. Eso es todo la única pista que podemos. De acuerdo. Willy, y a tu juicio, ¿cuál de las 3 obras ha sido más desafiante en términos de creación, de puesta en escena y por qué? Yo creo que todas son desafiantes, sobre todo porque llevo tantos años haciendo teatro y este es un teatro muy particular, porque es un teatro físico, en donde casi, este último casi no tiene texto, es un ejemplo. Entonces, este es un desafío para el diseñador, pero nos costó, a mí, yo creo que una de las cosas que más me hizo pensar, reflexionar sobre eso fue la metamorfosis, que fue la primera, estábamos buscando y fue más ortodoxa, ¿sí? Fue no más serio, sino más preocupado, le dimos mucho tiempo, lo discutimos mucho, porque era el primer hijo, entonces nos costó más. Pero yo diría que todas las obras son complejas en ese sentido, por la novedad de cómo son hechas, qué es lo que quieren decir. Porque, por ejemplo, en esta metamorfosis, nosotros se nos ocurrió hacer que el tipo de verdad se hiciera una cucaracha. No, nosotros queríamos mostrar cómo él se sentía una cucaracha que lo hacía sentir la sociedad, ¿sí? El padre, la familia, la gente alrededor, era como un bullying eterno, entonces el tipo lo pasaba muy mal. Este otro señor de acá, el K, esta cosa que no lo dejan tranquilo, es como darse cabezazo contra la muralla, es la más típica de la obra de las cosas kafkianas, ¿sí? Como tú te encontrás en una cosa sin salida y no tienes cómo hacerlo. Y decir eso, contarlo visualmente, él con el cuerpo, él con el texto, el vestuario, el espacio. Son espacios además son pequeños porque salimos mucho y somos una compañía muy casi como el teatro pobre, ¿te das cuenta? No tenemos auspicio de nadie, entonces el Ricardo que el que hace que todo sea posible. Entonces eso lo hace complejo. Lo hace más complejo Sí, aún. claro. Pero fíjate que, añadiendo un poquito a lo que dice el maestro Willy, yo creo que también es empujante de pronto salir con un cate, andar con un cate de un lado al otro, de un aeropuerto a otro, o un cate grande, que es la metamorfosis es solamente un cate gigante de 1,60 m, 1,70 m de altura por 2 metros de largo y 1 metro de ancho y unas patas largas que ya es como un bicho con una instalación en sí. Claro. Ahí hablamos bastante de la práctica y justamente con el diseño además de iluminación del maestro, hay todo un preset donde ya presentamos al espectador un espacio que es particular, o que es lúgubre, o que es extraño, y eso justamente rompiendo el realismo. Estamos conscientes de que rompemos la narrativa y el realismo. Claro, y la cama es un objeto muy protagónico Claro. en la metamorfosis. Bueno, si tú te das cuenta, tanto la metamorfosis y sobre todo esta, Claro, son tomadas en cuenta tanto más como de partida como de instalación. Así lo vi yo. Muy atrevidamente, ¿te das cuenta? Pero así, eso es lo que a mí me motivó. Hay una actitud ahí desafiante de nosotros y que además nos permite, porque esto no nos costó tanto, no nos costó caro, nos costó más bien el esfuerzo de estar consiguiéndolo, de traerlo, pero eso es más bien una instalación. Y la cama es
Es un personaje. Es un personaje. Era vivo, claro. Claro, claro. Ahora siempre se requieren medios, pero nosotros siempre Sí. decimos que antes de postular cualquier proyecto que haya financiamiento, si no funciona, lo hacemos igual. Es como una consigna que tenemos, lo hacemos igual. Me parece. ¿Y cuáles fueron tus principales referentes, Willy, o raíces inspiradoras para la creación artística del diseño de K, el proceso, el laberinto de la justicia? Mira, yo creo que apareció esta cosa de ese imaginario que siempre te está dando vuelta, Mm, de mi presencia, mi participación, o ida o visita a lugares de la administración pública. Entonces yo veía detrás de una ventana chica que había una señora media aburrida que te atendía, y detrás de ella era una ruma de archivadores. Mm, ¿Y qué significaba el archivador? Burocracia. mm. Es decir, le pedía algo y llegó un archivador, los dice, no, tienes que saberme 5 papeles más, y no estamos abiertos esta semana que viene. Yo hacía la siguiente, y todo se atrasaba, todo era eterno, todo era como... Entonces yo lo relacioné, te hablo de niño, que tenía ese imaginario. Y después el archivador como ejemplo, en algunas películas que he visto, en cines que he visto, que esas oficinas burocráticas, aburridas, lateras, que lo único que quieren es que se vayan luego las personas que vienen a hacerte consultas. Había este elemento que se llama archivador. Mm, Y a nosotros nos sirvió porque ha funcionado. Ayer me llamaba la atención, le contaba a Rafael que alguna gente llega y le toma fotos al espacio. No, todavía no comienzan ahora. Y le toman fotos. Lo mismo pasaba con la metamorfosis, sobre todo. Le tomaban fotos al espacio. Entonces digo yo, no está tan mal la cosa entonces, porque le pareció interesante que le toman fotos. claro, Pero claro. yo he visto instalaciones hechas para teatro que a una hora se presentan como muestra plástica, Sí, y después se hace como es parte del espacio de una obra. sí. Entonces, y eso es bien interesante. ¿Y qué aspectos, Ricardo, del universo kafkiano te han interpelado particularmente como creador? Y en esta obra, ¿de qué manera has querido trasuntar eso? Mira, a ver, yo creo que hay un texto de Marco Antonio de la Parra, escrito por ahí por los 80 y algo, quizás, o principios de los 90, que está en la Biblioteca Nacional, que se llama El cuerpo kafkiano. Mm, Y eso a mí me resonó mucho, el cuerpo kafkiano, el cuerpo kafkiano. Entonces, pensé en un cuerpo kafkiano como un cuerpo, bueno, en el caso mío, hasta ahora, ¿no? La delgadez casi como la escultura de Giacometti, ¿no? mm, Yo siempre digo que soy, a lo mejor mi padre fue Giacometti, no tengo idea, a pesar de que conocí a mi padre, mejor de mi amigo, pero como hijo de Giacometti, así en lo plástico. Entonces, me di cuenta que las figuras de Giacometti eran como los dibujos, justamente de Kafka, que de hecho esta obra hay una introducción del personaje, pero después él queda como un dibujo de Kafka, prácticamente. Entonces nos inspiramos bastante en ciertas figuras y dibujos de Kafka, que no toda la gente que dibujó. Y de ahí hay como un triple rol que es bastante particular, que uno fue a hacer una adaptación de la Metamorfosis, que yo dije que es una versión de una aversión mía del texto escrito por Fernando Cuadra, que lo escribió para hacer un unipersonal, y después de las 20 hojas quedaron 4 hojas. En el caso del primer informe para la academia, era transformarme en un simio, y de ahí yo adapté el cuento y lo puse como latinoamericano. Siempre en España yo dije, antes de ser chileno, soy latinoamericano. Aunque mi maestro decía que él era americano, porque era de Alaska a Tierra del Fuego. Entonces ahí adapté y coloqué lo de Jimmy Button, coloqué también lo zoológico humano, lo pude como intercalar. Y de esta última es para mí, ¿no?, la más extrema de todas, porque tiene literalmente menos de media hoja de texto, aparte de las hojas de llamada telefónica donde le contesta, pero que hicimos esta vez, que ese agobio que hablaba el maestro Willy, ese agobio es, mental, psicológico, depresión, de todo, se dirá a través de la instalación de los archivadores, se dirá a través de las proyecciones, y en el caso, como elige el cuerpo, que se dirá a través del cuerpo. Entonces, esta obra, más que una adaptación de la novela, es intentar que el público se encuentre con el estado mental del personaje, que es Joseph K. Por eso, de los 30 casi personajes que hay en la novela, queda uno solo, que es el señor K. De ahí viene K, el proceso. Y en ese sentido, entonces, la novela sería un pretexto para armar otra versión. Claro, correcto. Tomar este personaje de Ujú. Joseph K, es decir, está solo
como lo estamos todos prácticamente, nacemos solos y morimos solos, Ujú. aunque tengamos otros que nos acompañen en la vida o en la familia escénica, Sí. pero eres un ciudadano más Mm. frente a esta enorme ruma de archivadores que es también en metáfora de ley, de cosas que uno no entiende, pero se va a defender, etcétera. Y como lo vemos también un poco en el contexto en Chile, como en muchas partes del mundo, que la ley no es pareja, la ley no es Claro. para todo el mundo. Mm. Y sabemos que hoy hay leyes para, dependiendo el poder económico que tengas, la influencia política o de medio, o si de una figura pública, es decir, y está el ciudadano común, Mm. que es la mayoría. Mm. Y esa mayoría se siente vulnerada frente a la ley y perciben, porque uno lo puede escuchar, pero también se siente así, como no hay una ley para todos. Mm. Y eso fue lo que más como que nos movió. Y Claro. por supuesto hay una reminiscencia a las torturas que se sufrieron, digamos, en todos los regímenes que hay, no solo en Chile, sino en Latinoamérica, también en el mundo. Es un personaje que está siendo constantemente presionado, torturado, pero asimismo hay una metáfora que él se está preguntando algo Mm. que quiere descubrir, porque no sabe de qué lo acusaron. Claro, claro. Y en ese sentido, siguiendo lo que tú nos comentas, ¿cuál es la premisa dramática que definiste y sobre la cual estructuraste la dramaturgia corporal de K, el proceso, el laberinto de la justicia? Y yo creo que tomado desde un ser humano atrapado en un laberinto mental o burocrático, el cual intuye que va a fracasar, sin embargo lo intenta. Es eso, él intuye que va a fracasar, pero existe porque lo intenta. Porque además la vida es así, de todos los intentos que hacemos en la vida, de 10, 2 se logran, y de esos 2, uno se logra como uno quiere, Mm. el otro uno se adapta, pero la vida transcurre no por esos 2 que se logran, sino por los 8 otros intentos que no se lograron, Claro. pero que a uno lo aproxima más al ser humano que quiere ser o al creador que quiere ser. Entiendo. Y, Willy, ¿qué dimensiones sientes que de la puesta en escena aún podrían quedar más fortalecidas, considerando que en el fondo esta es la primera temporada y que la obra está, eh, de cierta forma, en su primera versión, ¿cierto? Está... Yo creo que lo que me gustaría a mí, Sí, sí. particularmente viendo lo que el resultado de lo que se hizo, es que la obra sea mucho más extrema en el sentido de lo que le pasa a este señor K, que es que el ejemplo de esas cosas terribles, que la gente le pasa algo y no sabe cómo, no tiene cómo salir. Y me recordaba que la otra vez vi una noticia de una señora que tenía terribles problemas, no podía cobrar un cheque, no podía hacer ninguna cosa, ni un trámite, porque su carnet lo tenía otra persona igual que ella. Habían dos personas iguales. Entonces, y llevaba meses peleando porque eso cambiara. Y al final alguien lo recurrió, un abogado lo vio, pero eso iba a tomar como no sé, 5 o 6 meses más. Entonces ella estaba impedida de hacer cualquier trámite de lo Esencial. que hacemos Claro. nosotros cotidianamente. Mm. Ella no lo podía hacer. Entonces, yo creo que ella se ha sentido terrible, esa cosa de no poder dormir, de que te duela todo, porque es doloroso que la sociedad no te permita hacer lo que tú tienes que todo el mundo hace. Mm. Acá le pasa todo mismo, que él no sabe por qué lo persiguen, por qué lo acosan, por qué por teléfono, el teléfono tiene un rol protagónico en esta obra, lo complican. Entonces, a mí me gustaría que nosotros pudiéramos encontrar de repente la clave para que fuera más extremo, más doloroso, Mm. más todavía, porque se logró, pero falta, yo creo. Me interesa mucho que la gente joven lo entienda, porque Mm. los viejos lo entendemos. Mm. De una u otra manera en nuestra vida hemos visto algo parecido, Mm. pero los jóvenes no lo entienden tanto. Mm. Es como cuando la mamá, cuando los chicos de ahora, dice, ya deja el celular, no juegue. ¿Y por qué? Porque yo quiero. Entonces, como que también hay una Claro, claro, ahí. claro, claro. Los porque yo quiero, entonces no Claro. funcionan mucho. Y justamente tomando en cuenta eso que acabas de decir, para eventuales instancias de mediación con estudiantes de enseñanza media, por Ujú. ejemplo, ¿qué potenciarías, no solo de esta obra, sino que de la trilogía que se ha articulado,
¿Y cuáles serían en la práctica tales reformulaciones por cada obra, por ejemplo? Pasando por las tres, por ejemplo. Chuta, qué difícil, pero yo creo que desde el punto de vista estético, Ujú. yo ya lo haría todo nuevo, todo distinto. Ya. ¿Te das cuenta? Yo creo que lo pensaría de otro punto de vista, o eso mismo lo corregiría. Mm. eh, y tratando de que, como tú dices, la mediación con los estudiantes, Mm. de que ellos entendieran de mejor manera la obra, que no hubiera ni una posibilidad, inequívoco, un pensamiento inequívoco frente a la obra, que la obra fuera lo más claro para ellos. Yo creo que el lenguaje de comunicación que tiene el teatro es muy importante, pero Mm. cuando está bien entregado, entonces Claro. todo el mundo siente, Mm. a lo mejor no lo mismo, pero siente el concepto general es el mismo. Angustia, en este caso, estos personajes Claro. que son muy angustiados, muy perseguidos, muy llenos de motivos, muy jodidos, la familia los jode, es terrible. A mí no me gustaría haber sido familiar, pero es como eso, es muy, muy complejo. Ricardo, ¿y cuál? Oye, sí, el hijo del papá de El hijo del Kafka. papá de Imagínate. Kafka, claro. ¿Cuál de las tres obras, para ir ya ir terminando, nos quedaría solo esta y otra pregunta más? ¿Cuál de las tres obras de la trilogía se emparenta más con la poética que estás cultivando artísticamente? Uf, buena pregunta también. Es curioso porque cuando yo llegué a Chile, después de formarme por maestro con Ángel y en Londres, y en Italia con Yves Breton, eh, era como, tuve la ventaja y desventaja de que yo tomé tres escuelas, y también Michel Marceau, que es el discípulo de Cruz, tenía como tres escuelas. Una de las características, digamos, como más, yo podría decir, de lenguaje de comunicación, que la tenía Michel Marceau, que era muy claro en cuanto al dibujo, y él quería que el mensaje físico le llegase al espectador. De Cruz buscaba que se identificase a través de una metáfora. Ángel buscaba que se identificase a través de los estados emotivos, del inconsciente, y a través del cuerpo energético. Entonces, todo eso yo creo que estos 10 años a mí me permiten ir, yo digo, descubriendo poco a poco cuál es el lenguaje de la compañía, trabajando además con los maestros, con la gente que trabajo, que tienen también toda una trayectoria que se nutre de ese lenguaje. Yo creo que hay un diálogo que van haciendo, a pesar de que son 10 años, pero siento que van haciendo eh, poco a poco. Pero sí creo que hay un acento sensorial y por sobre muchas veces lo narrativo, porque cada espectador puede seguir su historia, sí perseguir ese inequívoco de que en este caso son personajes que tienen una angustia, que tienen un humor muy negro, porque lo hay, eso te permite que el espectador respire y que de pronto el espectador se ría de algo que después es terrible, que eso es lo que hacía Chaplin también, Claro, claro. que te estaba riendo de una situación terrible, pero creo que eso lo tenemos y creo que eso digamos como yo voy siguiendo como pistas, Ya. pero siento que en cada proceso voy descubriendo, voy aprendiendo y especialmente sin fórmula, sino que redescubriendo todo. Y comparto lo que dice también el maestro Willy, porque de pronto hay cosas que las podríamos rehacer y reconstruir sin cambiarlas, pero Claro. tal vez retocarlas, redescubrirlas también. Pero lo bello es que se produce un diálogo donde todos nos sentimos partícipes de la creación. Más allá de que yo dirija la obra, a veces me siento dirigido por quien realiza la música, quien realiza la iluminación, quien realiza las proyecciones. O sea, siento que también hay una retroalimentación en la dirección, porque mi ojo está afuera mirándome, pero los ojos de quienes conforman parte de la compañía para mí son vitales también. Entiendo. Creo mucho en todos ellos. Entiendo. Y para finalizar, quisiera preguntarte, ¿cuáles fueron las particularidades de la gramática corporal que trabajaste para este montaje y cómo dialogaron tales precisiones de esa gramática con la asesoría que brindó Ramón Núñez en la dirección escénica y bueno, y también la asesoría en dramaturgia? Claro. La asesoría de Ramón en la parte, digamos, de la dirección, creo que fue algo, digamos, que tiene que ver con el realismo, para que todo esto que es una ruptura del realismo tuviese ese lenguaje en ciertas escenas para el espectador. Y respecto al cuerpo, trabajando la técnica, la gramática, la poética y la estética, digamos que vienen desde el mismo cuerpo dramático de Cruz y de un teatro físico.
Y yo eso es lo que intento poder brindarle a quienes están, digamos, conformando parte de la compañía, y quizás ahí desde afuera el maestro pueda contestar en qué yo le puedo nutrir a partir del cuerpo con su propia propuesta estética de iluminación, especialmente, Ujú. que él siempre dice, yo ilumino el cuerpo, en el caso de nuestra obra, la luz del cuerpo rebota hacia el espacio. Pero también por ahí también me interesaría poder saber qué le puedo aportar yo, o qué le voy a aportar, o qué más puedo aportarle siempre redescubrir la obra desde el cuerpo. No, es que he tratado de hacer casi como de buscar una forma particular de iluminar. Estoy iluminando una obra de teatro, pero que estoy pensándola casi como una obra de danza, Ujú. donde lo que se trata de destacar y de producir un gran efecto en la corporalidad en el escenario. Sí. Entonces, mucho los claroscuros, de pronto aquí en esta escena, en esta obra no tanto, pero en la metamorfosis hay momentos que se achica la luz, Mm, sí. se va, queda pequeñita, queda muy oscuro. Sí, lo recuerdo. Pero eso es lo que yo quiero, es decir, muy como a los Caravaggio, siendo bien patudo, pero a los, a estos pintores que pintaban con la luz en el barroco, Mm. te das cuenta que hacían cosas maravillosas. Y trato de que eso sea parte del espectáculo y que esté hablando, Y que esté hablando. que le diga cosas a la gente, Entiendo. sin darse cuenta ahí. Entiendo. Muy bien, les agradezco el tiempo, el espacio, mucha mierda para las funciones que quedan, tanto de este fin de semana como del próximo. Y bueno, bienvenidos al canal de YouTube de Somos Tramadé. Y les deseo lo mejor para las funciones que quedan. Hartas mierdas. Muchas gracias. Y recuerden, estamos jueves y viernes a las 20:30 horas, sábado y domingo a las 19 horas hasta el 7 de septiembre. K, el proceso, o El laberinto de la justicia. el laberinto de la justicia. Muchas gracias.